Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de procesamiento de datos que la damos en reemplazo de la que el pasado jueves no pudo ser grabada, así que esta vamos a grabar para poder subirla. Y bueno, como cada clase vamos a tener un primer momento para la reflexión. El tema hoy para reflexionar, el primero fue no se queje si no se queja, lo recuerdan. Y el de hoy tiene que ver con la comunicación. O sea, muchas veces ustedes comunican algo, pero no se enteraron si el otro lo recibió. Suponen que lo recibió bien. Y lo bueno en un proceso de comunicación es que tanto uno como el otro sean ambos los que se comunican. Uno dice algo y el otro devuelve esa comunicación. Eso pasa en el aula, pasa muchas veces con un mensaje, creen que el otro lo recibió, pero no cuesta nada decir sí, lo recibí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o algo así. Esas cuestiones tienen que ver, se enlazan con lo del otro día, que si uno se queja y no se entera, el que tenía que enterarse de que se estaban quejando, la cuestión no funciona. Entonces, como un poco resumiendo esto de la comunicación, cuando digan algo, fíjense si el que recibió el mensaje realmente lo recibió. Y lo más importante, cuando ustedes reciban un mensaje, estaría bueno que digan lo recibí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o aunque sea un pequeño tilde, que para eso WhatsApp ahora nos ayuda con el pequeño botoncito. No es necesario decir gracias, lo recibí. No, no, no. El pequeño botoncito para decir sí, visto. ¿Mm? El dedito para arriba o como a ustedes les parezca. Vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para el día de hoy, que no es poco, y que como siempre vamos a arrancar con un pequeño repaso. En la primera clase habíamos hablado de hardware y hoy vamos a hablar de hardware también, pero para ingresar datos. Ahora, ¿qué más puedo ingresar como datos? Bueno, para eso tenemos que recordar un poquito qué es lo que primero habíamos visto. Lo primero que vimos es que había un byte, que lo único que servía para decir uno o cero. ¿Sí? O sea, permitía decir dos cosas. Ahora, si juntábamos 8 bits, teníamos un byte que servía para decir 256 cosas. Eran muchas más. Con esas 256 cosas podemos armar palabras, oraciones, podemos darle instrucciones a la computadora y podemos también cargar datos. Ahora, todas esas instrucciones y datos, que las instrucciones van a ser los programas, porque le digo al procesador qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué tiene que sumar, qué tiene que guardar, todo eso, y los datos son las cosas que tiene que guardar, las cosas que tiene que operar, y todo eso lo están viendo en la parte de trabajos prácticos. Entonces ven los datos, cómo se ordenan y qué hacer con esos datos. Ahora, todos esos archivos de datos y de instrucciones tienen que ser procesados, trabajados con alguien. Por eso necesitamos del hardware. La placa madre, que es donde se pone todo, se acuerdan que habíamos hablado que podía haber dos tipos, bla, bla, bla. El procesador, el que piensa. El procesador es el que piensa, el que hace las cosas. Y la memoria RAM, que es el escritorio inmediato donde trabaja el procesador. Es decir, que si nosotros tenemos que, por ejemplo, darle un dato para que sume y le decimos cómo es la suma, las dos cosas estarán en la memoria como para que pueda operarse. Las dos cosas estarán en la memoria, en esa memoria RAM. ¿Cómo voy a hacer algo? Y lo que tengo para hacer ese algo. Tengo que sumar uno más uno. Bueno, voy a tener el uno, voy a tener el uno y voy a tener la instrucción de cómo se suma. Eso es lo que voy a tener en la memoria RAM. Es decir, que nosotros lo que vamos a tener es todo lo que nosotros podemos introducir al sistema cuando hablamos de instrucciones y programas de los datos, para que los podamos trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a ingresar esos programas y esos datos? ¿Los vamos a ingresar con el teclado, escribiendo todo? Y no, va a ser medio dificultoso si lo hago con el teclado. Entonces lo voy a hacer con distintos periféricos. Y acá es donde dice cómo puedo ingresar los datos. Ya habíamos visto algunos, habíamos visto teclado, mouse,
empezamos a ver un poco el tema, pero vamos a ver cuando tenemos que ingresar un poco más compleja la cuestión. Por ejemplo, tenemos que ingresar artículos, o los precios de los artículos, o personas, o tenemos que identificar animales, o herramientas, o autos, lo que sea. Lo que se lo ocurra, seguramente lo vamos a tener que trabajar dentro de lo que es nuestra forma de procesar datos. Tenemos que identificar algo en el sistema, eso que, por ejemplo, ustedes están trabajando en las clases de trabajos prácticos, vieron que ponen filas y columnas. Bueno, cada una de esas filas son los registros que vamos a tener que entrar. Y cada una de esas columnas son los datos de cada uno de los registros que vamos a tener que entrar. Entonces, a lo mejor yo de un artículo voy a tener que ingresar la descripción, el precio, la cantidad que hay, dónde está, qué color es. Voy a ingresar un montón de campos que van a conformar el registro de un artículo y otra, así sucesivamente. Claro, también puedo ingresar personas. Y en las personas a lo mejor ingreso solamente su DNI, o a lo mejor ingreso el apellido, el nombre, dónde vive, qué legajo tiene, el DNI, qué color de pelo. Puedo ingresar una foto, todos los datos de esa persona. O sea, tengo que identificar algo para el sistema. Entonces, al sistema le tengo que entrar datos. ¿Cómo hago para entrar esos datos? ¿De qué forma yo voy a entrar esos datos? Bueno, hay muchas formas. En los animales también, en las herramientas también. Y no solamente para entrar los datos, sino para controlar esos datos cuando tengo que operar con los mismos. Por ejemplo, yo tengo que operar a lo mejor con autos que entran a un estacionamiento. Bueno, la patente me va a ser de utilidad porque yo esa patente la voy a poder leer mediante una cámara, entonces lo reconozco quién es el cliente, le levanto la barra para que pueda ingresar y le puedo cargar en su cuenta corriente el cargo por estacionamiento. En la ciudad de Buenos Aires, o en muchos lugares supongo, existen este tipo de carteles que leen las patentes cuando ingresan y las va guardando en un sistema. ¿Las va guardando en un sistema? Sí, probablemente las vaya guardando para saber quién pasó por ahí, pero también las va operando, o sea, cuando ingresa esa patente, ese número de patente al sistema, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo compara con su base de datos, ahí lo que ustedes están estudiando, base de datos, y busca ver entre las patentes si ese auto es robado, si tiene un pedido de captura, si corresponde con la marca del auto. O sea, va a buscar en la base de datos. ¿Entienden para qué voy a ingresar los datos? Para poder trabajar con esos datos en la base de datos. ¿Cómo voy a identificar los distintos productos o los distintos autos o lo que sea? Lo identifico. Lo identifico a lo mejor por su descripción. Lo puedo identificar con un código. Ingreso el código al sistema. Lo podría identificar los animales en el campo mediante una caravana que la cuelgan en la oreja y le ponen un número para poder ingresar el número. A las personas las podemos identificar por su documento, entonces ingresamos el documento. Ese sería el campo clave del cual ustedes están hablando en las clases de trabajo práctico. O sea, lo importante es identificar el producto. Ahora es medio complicado estar buscando el nombre o estar buscando a lo mejor el DNI o estar buscando los animales y agarrándole la oreja para poder leer qué número tiene e ingresarlo al sistema. Todo eso es medio incómodo. Entonces hay formas alternativas en las cuales yo puedo introducir esos datos. Fíjense que en el supermercado, cuando la cajera les está cobrando, no busca cada uno de los artículos a ver qué lleva un sachet de leche, sachet de leche. No, lo pasa directamente para determinar mediante el código de barra de qué artículo se trata. De la misma manera podríamos tener chips de radiofrecuencia que actúan por proximidad, a lo mejor los han visto en una tarjeta de crédito. O los famosos GPS,
que me ubican a una persona en qué lugar se encuentra. O datos biométricos como pueden ser los ojos, o imágenes. Hay montones de formas en las cuales puedo identificar productos, personas, bienes, stock, animales, cualquier cosa puedo identificar. ¿Mm? Para eso nos podemos valer de cualquiera de estas formas. Lógicamente, si quiero identificar un sachet de leche, los datos biométricos no van. Y si quiero identificar a una persona, probablemente no le va a gustar que le grabemos un código de barra en la frente. Entonces, cada una podrá tener sus ventajas y desventajas. Vamos a empezar a pensar en los códigos de barra. Los códigos de barra se refieren a ese código que ustedes ven en blanco y negro, similares a los que están acá, que sirve para identificar el producto cuando yo lo leo. Lo leo mediante un dispositivo de lectura de código de barra y puedo saber de qué producto se trata. Acá vemos 3 códigos de barra que aparentemente son parecidos, pero no iguales. Esto es porque existen en el mundo distintos formatos de código de barra que, según el lugar donde estemos trabajando, pueden usar uno u otro. Piensen, por ejemplo, en el caso de los artículos que están en Europa, nosotros tendríamos que usar el EAM. En otros casos el CODE 128, el 39, no es muy trascendente eso, sino que estamos hablando de distintos códigos de barra que en realidad representan números. Esos números que representan, que ustedes seguramente los deben haber observado cuando van al supermercado y observan los números con los que están trabajando, tienen un comienzo y un final. Y cada uno de los números quiere identificar algo. Entonces, a lo mejor hay un código que identificará el país en el cual estamos trabajando, un primer grupo que identifica las empresas que tienen registrado ese código de barra en un registro único, etcétera, etcétera. Habrá otro número que es el segundo grupo, a lo mejor que va a indicar el producto de esa empresa, de ese país, un dígito verificador. Bueno, los distintos códigos de barra tienen distintos formatos que yo le voy a ir dando. Claro, estos que ustedes veían son códigos unidireccionales. Estos son bidimensionales. ¿Qué quiere decir unidireccionales? En una sola dirección tenía el código. En cambio, los bidimensionales trabajan, fíjense, en 2 direcciones. Tienen el ancho y el alto. Este código, el QR, seguro que están cansados de verlo. Es el código que se utiliza en la mayoría de los casos para ver desde una película hasta entrar a una página web. ¿Y qué ventajas tienen estos códigos sobre los otros? Que estos contienen una información no solamente numérica, sino una información que puede ser alfanumérica con mayor cantidad de datos. El código QR, al tener ese formato, me permite, por ejemplo, direccionar a una dirección web, o me permite tener información más completa, por ejemplo, toda la información de un contacto, el teléfono, apellido y nombre, el domicilio, otros números en las redes sociales, puedo tenerlos. Hay otros códigos que son más complejos. Acá vamos a saltar al último que está acá, que también seguramente lo deben haber visto. Este código, que es código 16K, normalmente lo van a ver en la parte de abajo de un documento en el cual se está transcribiendo toda la información del documento. Puede tener muchísima más cantidad de información. Por eso hablamos de que este tipo de código, por ejemplo el PDF 417 o este código que es una variante del QR, tienen mucha más cantidad de información, pueden guardar mucho más datos. Y esto de guardar más datos es de mucha utilidad para cuando yo, por ejemplo, lo que tengo que hacer es guardar todos los datos que están en un documento, en una presentación de una declaración jurada, por ejemplo. Entonces abajo va a grabarlos todos. ¿Y para qué sirve? Para que mediante una máquina
se pueda leer sin necesidad de ingresar uno por uno todos los códigos, los datos de ese documento. ¿Hay una cantidad determinada de cada uno de los códigos? Sí. Un código QR tiene capacidad de 7089 caracteres numéricos. Alfanuméricos un poco menos. Binarios puede tener 2900 y estos que son los códigos de los japoneses o los chinos, no sé bien, tienen 1817 caracteres de esa lengua. Tienen además un dígito verificador que les permite corregir errores o una lectura más segura y se pueden leer con cualquier app. Seguramente alguno de ustedes debe haber leído códigos con el celular, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? A ver, cuando miro para el costado los estoy mirando a todos ahí que me están viendo. Hola, hola. ¿Alguno ha usado el celular para leer un código QR? Hola, hola. Sí, creo que es lo más común. Es lo más común, exactamente. ¿Y con qué lo lees? Contame. La cámara, el teléfono. No tengo aplicación directamente con la cámara. Directamente con la cámara, eso era lo que quería. Muchos teléfonos ya tienen en la cámara la aplicación. Si mi teléfono no es tan nuevo y cuando yo uso la cámara no detecta que es un código QR, voy a tener que bajar una aplicación aparte. ¿Sí? Ya hoy casi todos los celulares vienen con la aplicación incorporada en la cámara. Sin embargo, hay muchos que por ahí todavía no lo tienen y para eso tengo un montón de apps que puedo bajar. Las ventajas grandes del código de barra son que los puedo imprimir con cualquier impresora que sea de una calidad más o menos, ¿no? Lo puedo imprimir en una etiqueta que es autoadhesiva y que la puedo utilizar fácilmente. Hasta pueden estar tatuados, si quieren se pueden tatuar el número de DNI para que lo identifiquen. Se está utilizando, por ejemplo, en personas con Alzheimer para tatuarle el código de barra para que si esa persona se pierde pueda ser detectada la familia, pueda ser inmediatamente, porque ustedes le ponen un collarcito, padece Alzheimer, comuníquese con tal número, y resulta que lo pierde el collar. Entonces, bueno, se utiliza tatuado, por más que uno se ría por ahí, dispositivos que se pueden leer en forma muy sencilla. Lo puedo leer con algún celular o también lo puedo leer con dispositivos específicos que ahora vamos a ver. Están muy estandarizados, distribuidos en todo el mundo y se pueden utilizar en un montón de cosas, en autos, en artículos, en el seguimiento de un producto. En realidad lo puedo utilizar en muchos casos. Por ejemplo, para hacer compras en supermercados virtuales, por decir en las estaciones de subte de Buenos Aires, hay algún comercio que tiene los códigos de barra para que uno con el celular pueda ir comprando. ¿Sí? Termina de comprar, paga automáticamente con la tarjeta y cuando llega a su casa cansado de haber viajado en subte, la mercadería puede estar esperándolo, si se apuran. Pueden también trabajarse direcciones de internet, como ya lo han visto y eso lo han comprobado muchísimo. Se utiliza mucho para las bitcoins, las criptomonedas, las claves, las transacciones, para las billeteras digitales. También yo mediante un código QR puedo dar una posición de GPS. Entonces, si quiero que alguien vaya a mi cumpleaños, que lo hago en un lugar medio complicado, le pongo el QR con la posición GPS que tengo y automáticamente lo ubican con el celular y pueden ir directamente con el navegador. También se puede usar en tarjetas personales, o sea, yo entrego una tarjeta personal nada más que con un código QR o lo pongo en mi página y directamente si ustedes lo tocan con el celular se carga como contacto. Bueno, ahí el QR en medicina, muchas aplicaciones. Ahora, esto de los códigos de barra, en realidad es el medio que yo lo tengo que leer mediante un periférico de entrada. Por eso tenemos lectura de código
de barra a través de determinados periféricos como podrían ser el lápiz lector o el escáner. ¿Mm? Un lápiz lector es como un lápiz que pasan por encima y me permite leerlo. El escáner parecido pero más seguro. ¿Mm? Los escáneres que seguramente pueden haber visto son estos de este formato que están en las cajas de algún supermercado. ¿Mm? También en los supermercados vamos a encontrar este otro tipo de escáner que tiene la facilidad de pasar el producto y detectarlo por los múltiples rayos láser que tiene. Vieron que tiene unos rayos rojos que pasan. Bueno, eso está haciendo la lectura del código de barra. Ahora puede haber otros medios para leer código de barra y tener una aplicación directa. Por ejemplo, puedo tener una lectura de código de barra para ingresar directamente a un Excel. Entonces voy leyendo los códigos de barra y los voy ingresando a un Excel. ¿Y para qué quiero eso? Y muy sencillo, a lo mejor yo tengo que hacer un listado de todos los productos que están en un determinado lugar. Entonces lo que hago es la lectura mediante el código de barra. O puedo estar queriendo tomar inventarios, o puedo estar queriendo comparar precios con esta aplicación que se llama, creo que comparar o una cosa así, o precios cuidados. Yo estoy en un supermercado, ingreso el código de barra y automáticamente la aplicación me contesta en qué otros supermercados está, a qué precio está en los demás para que yo haga una comparativa de precios. O como ustedes dicen, para dar de alta una aplicación o para lo que quiera. Y también hay otros dispositivos que son un poquito más sofisticados, si se quiere, como son las colectoras de datos. ¿Para qué se usan las colectoras de datos? Normalmente es como si se tratara de un celular dedicado. Es un equipo similar a un celular, como lo ven ahí en tamaño, y sirve para control de stock, por ejemplo, o para un control y seguimiento de la producción, o para la lectura de medidores, vamos a suponer, de luz, de gas. Hay medidores que son electrónicos, entonces lo que tienen es, arrojan un código de barra para el número. Viene el colector de datos, lo aplican y va leyendo sin ningún problema de errores. Siempre el ingreso de números me puede llevar a errores. Entonces, las colectoras de datos son muy utilizadas, a pesar de que lo podría hacer con el celular, pero están más dedicadas a eso y probablemente son mucho más cómodas de manejar. ¿Y para qué? ¿Cómo puedo controlar el stock? Imagínense que tienen que controlar el stock en una zapatería que tienen miles de pares de zapatos. Y ustedes quieren esos miles de pares de zapatos, ver qué pares de zapatos son los que me quedan. Entonces yo voy con una colectora de datos y voy tomando, apretando el botón y voy tomando todo. Todo eso se queda ahí y no tengo que estar haciendo una persona en la escalera y otra abajo diciendo zapato taco chino color rosa, sandalia, y diciendo y anotándolo o pasando el código con números, que es más difícil todavía. Entonces, esta es una simplificación total de lo que es los controles de stock. Mediante este tipo de colectoras de datos se simplifica mucho la vida para todas esas cuestiones. Otras formas de ingresar datos, que las hay muchas, bueno, tienen que ver, por ejemplo, con lo que es una tarjeta de proximidad o un chip de proximidad. Estos chips pueden estar en cualquier producto, pueden estar en un individuo. Si yo quiero tener cuidado de una persona, le puedo poner un chip y puedo ubicar esa persona por geoposición satelital, por ejemplo. No estén pensando en ponérselo a la pareja, no estén pensando nada de eso. No. No hay que ser tan vigilante. Pero la cuestión es que esto de la tarjeta de proximidad o el chip de proximidad, vamos a hablar de chip de proximidad que puede estar en una tarjeta mejor, puede ser que sea para leerse en 10 centímetros, 15 centímetros,
como es colocado en accesorios, a lo mejor para una caja 2 metros, o puede ser satelital. Va a depender del costo que yo tenga que insumir para el chip y va a depender también de la funcionalidad. Si yo lo quiero para controlar precios en un supermercado, me va a alcanzar a lo mejor un chip que cuando llegue a la caja automáticamente haya una lectora que detecta todos los productos que están en el changuito y me dice el precio. No tengo ni que sacarlos, porque la lectora detectó la totalidad de chips que estaban en el carrito. Se detecta por proximidad. El problema son los costos. Entonces, yo no puedo ponerle a lo mejor a un sachet de leche que vale 200 pesos, algo que vale 100 pesos o 50 pesos. Pero los costos están bajando. Hoy día ya los costos de todo este tipo de tecnología, de chip, han bajado como para que puedan utilizarse en distintos tipos de eventos o para distintos tipos de personas, de animales, de cosas. Entonces ahí ven, por ejemplo, el chip puesto en un animal en la oreja, o un chip que yo le puedo poner a los chicos cuando entran a un jardín de infantes o cuando entran a una sala de juego para detectar si se van. Lo puedo tener en una tarjeta, lo puedo tener en un animal. Vieron que hay empresas que se dedican a ponerle en el collar a los animales para poder seguir a una mascota. Entonces hay muchos formatos. También lo puedo tener en una pastilla, que en el caso de los vacunos, que como ustedes saben son rumiantes, la pastilla esa que tiene el chip adentro pasa de un estómago a otro hasta que el vacuno va a matadero. Ahí recupero el chip. Pero mientras tanto puedo tener la ubicación de cuál es, cómo fue creciendo, puedo ir sabiendo todos los datos en qué parcela se encuentra, puedo hacer un seguimiento total del animal, por ejemplo. Esto también se utiliza para el tema de las tarjetas de control de ingreso de las personas y para alarmas contra robos. Ustedes lo deben haber visto y son distintos tipos de chip de proximidad. Se utilizan también en el caso de cubiertas, por ejemplo, para evitar que esas cubiertas sean cambiadas o para el seguimiento de productos, para tiendas de vestir, se pueden incorporar en cada una de las prendas. Y hay una cuestión importante que seguramente ustedes lo usan mucho si es que compran por Mercado Libre. Fíjense que ustedes, cuando compraron algún producto por Mercado Libre, prácticamente van haciendo un seguimiento en qué lugar está ese producto. Esto es o porque al paquete le ponen un chip de proximidad en algunos casos, y en otros casos lo que le ponen es el código de barra. Entonces a cada lugar que llega automáticamente se lee con el código de barra y dice: su paquete está en el centro de despacho, su paquete está en el punto de entrega, su paquete está siendo entregado. O sea, les va haciendo un seguimiento. Esto más se está imponiendo porque fíjense, comparado con el tamaño de una hormiga, qué tamaño pueden llegar a tener y por consiguiente cómo va bajando el costo, cómo va aumentando, digamos, la utilización por menores costos que tengo. ¿Qué otras formas tengo para ingresar datos? Y bueno, yo podría ingresar datos con lo que se llaman datos biométricos. Los datos biométricos son los datos propios de cada individuo. Por ejemplo, la distancia entre los ojos o la distancia que tengo entre ceja y ceja. Cualquier dato de mi rostro o de mi cuerpo, la huella dactilar, los capilares de la mano, son datos biométricos. Una computadora puede tener guardados muchísimos datos biométricos, no solamente las huellas dactilares o el iris del ojo. Podría tener guardado un montón de datos que los puede combinar entre sí. O sea, yo podría, a través de distintos medios, identificar sin ningún lugar a dudas a una persona. Y esto
no se puede lograr con ninguna otra herramienta. Son irreproducibles, nadie me puede decir, no, me robaron la tarjeta. O sea, en este momento existen aplicaciones, en el norte argentino se están utilizando, en Buenos Aires también, donde yo voy, pongo el iris del ojo en un lector y ese lector con el iris del ojo automáticamente lo que detecta es qué persona es, me muestran las tarjetas que tengo en una pantalla, las que tengo habilitadas, asociadas con mi persona, y dice con qué tarjeta quiere pagar. Quiero pagar con Visa. Y es esa persona la que está trabajando, porque no pueden venir con el iris de mi ojo y tipo película ponerlo adelante de la pantalla. ¿Mm? Entonces, datos de los rostros, iris del ojo, las huellas dactilares, los capilares de la mano, montones de elementos biométricos que son únicos. Fíjense que en la universidad, si entran a mano derecha, hay un lector similar a este para el control del personal, o este me parece. ¿Mm? Si lo miran, se pone el dedo y con eso ya está. También se utiliza para abrir puertas, se puede utilizar para caja fuerte, se puede utilizar en combinación con otros elementos. O sea, hay muchas formas diferentes de poder combinarlo. ¿Mm? Hoy día ya esa aplicación está siendo cada vez más difundida por el bajo costo que tiene. Lo único que hay que hacer es tener una cámara y un software que funcione adecuadamente reconociendo esos datos biométricos a través de la cámara. También hay aplicaciones que se utilizan para detectar personas. ¿Mm? No sé si ustedes han visto alguna película que hablan del ojo de Dios. ¿Lo vio alguno? Dígame si alguno. ¿No vio ninguno Rápidos y Furiosos? En una de Tom Cruise también aparece el ojo de Dios. Debe haber pagado royalty. El ojo de Dios es que a cualquier persona la pueden detectar en cualquier lugar del mundo utilizando las redes de cámaras que existen en cualquier lugar. Medio utópico todavía, medio utópico todavía, pero yo dentro de un supermercado, dentro de un casino o dentro de una escuela lo podría utilizar, saber dónde se encuentra una persona. ¿Mm? Entonces, si por ejemplo hay personas que no son deseadas en un supermercado porque en algún momento se iban olvidándose pagar, y quedó guardado su foto, puede ser identificada para que se invite a esa persona a retirarse. O en el caso de los casinos, hay personas que se autodenuncian de que no los dejen entrar porque son adictos al juego. Entonces en el casino existen cámaras que lo van a detectar para decirle, no señor, usted dijo que no lo dejáramos entrar. ¿Mm? O sea, todo esto para reconocer personas, que también se pueden reconocer objetos, es de mucha utilidad. ¿Se pueden reconocer objetos? Sí. Fíjense que hay algunos software que están, por ejemplo, para reconocer la planta. Yo tengo una plantita en la mano, tengo una hoja de una planta y quiero saber de qué se trata. Hay algunos software que ustedes le sacan la fotografía y les dice qué planta es. ¿Sí? O ven un árbol, le sacan una foto y detecta a ver qué árbol hay parecido a ese y les muestra qué árbol puede tratarse. ¿Mm? Es bastante preciso. Lógicamente, en un palo borracho lo va a detectar inmediatamente, si le muestro pino no va a ser tan preciso porque hay muchos tipos, pero realmente se está avanzando mucho en esta combinación de elementos de hardware con software que tiene algún tipo de inteligencia artificial. Otro dato importante que a veces necesitamos son las ubicaciones. ¿Y con qué usamos las ubicaciones? Con el llamado GPS, geoposicionador satelital. El geoposicionador satelital, que ya tiene más de 20 años de antigüedad y que vino a solucionar más de un problema de algún boleado que no sabía para dónde ir, está prácticamente ubicando
con una precisión de centímetros cualquier cosa que esté sobre la Tierra mediante el posicionamiento de 3 satélites. O sea, si yo estoy parado acá, estoy en mi casa acá dándoles la clase a ustedes, mi GPS puede decir con certeza dónde estoy. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay 3 satélites que están detectando y mediante 3 puntos diferentes se puede detectar la longitud y la latitud. ¿Sí? En el mundo hay 3 sistemas: el americano, que es el que usamos nosotros, el europeo y el ruso, que depende de los tipos de satélites que se estén empleando. Actualmente hay más satélites, pero en principio el americano trabajaba con 24 satélites que estaban a 12.000 kilómetros de altura. Ahora con los nuevos satélites que está lanzando Elon Musk, y que si ven el video en el aula o en alguno de los videos de YouTube que yo les pasé, Elon Musk está lanzando un montón de satélites que va a permitir una geoposición mucho más precisa. Ahora, ¿para qué utilizo yo el geoposicionador? Lo puedo utilizar para muchas cosas. Aparte de combinarlo con el chip de proximidad y poder detectar dónde se encuentra una persona, por ejemplo, lo puedo tener en muchas utilidades de ingreso de datos. Por ejemplo, puedo detectar una fotografía de dónde fue tomada porque se guarda en los datos de la fotografía la ubicación de longitud y latitud. Información para facturar, por ejemplo, en el caso de un remis o un auto, a ver cuántos kilómetros recorrió, o puede ser también para muchas otras cuestiones que tienen que ver por ahí con cuestiones de seguridad o de control. No sé si alguno trabaja o trabajó en alguna empresa petrolera y tuvo oportunidad de ver alguna camioneta de las que utilizan, o a lo mejor utilizar alguna de esas camionetas, y tienen algo que les permite controlar cuál es la posición, a qué velocidad van, y permite controlar un montón de otras cuestiones de ese vehículo. Incluso si van cerca de un hospital puede sonar una alarma para que les baje la velocidad, o pueden llegar a combinarse a lo mejor de que no pueden salir de determinado lugar o no pueden aumentar la velocidad en una curva, por ejemplo. Entonces todo eso el geoposicionador satelital en combinación con un software nos permite hacerlo. ¿Qué quiero decir en combinación con un software? Lo único que hace el GPS es mandar una longitud y latitud con una certeza total. O sea, me pone en un punto sobre la Tierra. No, pero a mí me muestra un mapa, profe, que dice el mapa que yo estoy en la calle de Orrego, número tal, inclusive me dice si estoy adentro, estoy en la vereda. Claro, pero eso que a ustedes les está mostrando es el software complementario al GPS que nos permite, con la combinación del software y el dato que viene, ver en dónde estoy. Por eso, ustedes, independientemente de tener un geoposicionador, tienen que ver con qué software lo combinan. Normalmente hay muchas aplicaciones, hay distintos mapas, hay distintas aplicaciones, por ejemplo, Garmin tiene la suya, Google tiene la suya, que tienen mayor o menor cantidad de datos. Algunas son escalables, otras no, y esto permite a lo mejor ir de un punto a otro, tener más datos de referencia. Por ejemplo, Google les dice una vez por mes dónde estuvieron, a qué lugar se fueron de vacaciones. Son distintas formas de utilizar el geoposicionador satelital, el GPS. Puede ser que en el GPS, que de por sí se comunique con el satélite, lo tengan o no lo tengan en el celular. Puede ser que ustedes no tengan GPS, por eso hay veces que los celulares dice incluye GPS y hay otros casos que no incluye GPS. Pero por más que no incluya GPS, a mí me dice dónde estoy. Claro, pero te lo dice siempre y cuando tenga señal.
y es menos preciso, porque en ese caso de que el celular no tenga un dispositivo GPS propio, lo que está haciendo es recibir información de las antenas de la empresa proveedora del servicio, de Movistar, de Claro, de Tuenti, de la que sea. Es decir, que yo voy a tener una diferencia si mi celular tiene GPS. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que por más que no tenga señal, puedo tener GPS igual. Es decir, yo voy en la ruta, en el medio de la Patagonia, que no hay señal en todos lados, y yo voy a tener señal de GPS, voy a estar ubicado en GPS. Pero no voy a tener conectividad a lo mejor para hablar por teléfono. ¿Mm? Esas son las diferencias más importantes. Y en función de esto hay una cantidad de aplicaciones, por ejemplo, ven ahí va mostrando en todos los lugares donde frenó totalmente alcahuete. Hay autos, el caso que yo conozco, que es el de Ford, pero creo que ya vienen en otro montón de autos, donde ustedes tienen un auxiliar a bordo. ¿Qué quiere decir esto? El auto tiene un dispositivo de GPS que a su vez funciona con el celular y independientemente de yo tenga el celular o no, me pasa un accidente, se me para el motor en el medio de la ruta, yo presiono un botón que se encuentra arriba del espejito del medio y una operadora me va a contestar desde Ford Motors diciendo, señor, ¿qué inconveniente tuvo? Veo que está detenido su auto. No, venía andando y se paró. A ver, un momentito le paso con servicio técnico. Y el servicio técnico, vía satelital, pueden conectarse con el auto y pueden detectar la computadora del auto, inclusive reiniciarla, ver si es un problema de la computadora del auto. ¿Sí? Eso está sucediendo acá en Argentina, con el Ford Fiesta, el Ford Focus, cualquiera de la línea gama alta tiene ese dispositivo. Yo lo he visto, lo he comprobado, lo he usado. Lo que pasa es que tiene un costo adicional. O sea, si bien el dispositivo viene incorporado en el auto, bueno, después de 6 meses de uso o un año de uso, le dice, bueno señor, ya lo probó, vio lo útil que es, inclusive si choca, automáticamente le mandan la ambulancia, no necesita comunicarse uno, detectan que ha habido un impacto en el auto y mandan inmediatamente un servicio de ambulancia. Bueno, en cualquier caso, eso es muy bueno, pero hay que pagar un costo adicional. Ese costo adicional que se cobra mensualmente son servicios adicionales que gracias a todos estos dispositivos yo puedo ir incorporando. Otros datos que son importantes introducir, y ahora vamos a ver cómo introducimos. ¿Cómo hacemos para introducir imágenes? Las imágenes las vamos a introducir a través de los periféricos de entrada que se denominan escáner. ¿Sí? Un escáner me permite ingresar una imagen o un texto en forma de imagen, de archivo, adentro de la computadora. ¿Qué hace? ¿Lo achica para que sea muy chiquitito y entre dentro de la computadora? No, lo convierte en archivo. Y ese archivo es la misma imagen que yo estoy entrando, la fotografía muy chiquitito. No, todos los archivos que introducimos a la computadora son bits, son bytes, un conjunto de bytes que les está diciendo dónde hay un blanco, dónde hay un rojo, dónde hay un negro, dónde hay cada una de las imágenes que voy guardando están comprimidas en ese archivo. Es interesante saber cómo se puede comprimir. Hay un video que específicamente lo tiene. Fíjense, está en el canal de YouTube, donde les explico bien en detalle. Ahora lo vamos a ver de vuelta. Pero yo ese archivo, esa imagen que guardé, puede ser un archivo de letras y puede ser reconocido para que lo pueda corregir tipeándolo en un Word, en un procesador de texto. O puedo reconocerlo y verlo en un Excel, en una planilla de cálculo. ¿Sí? En cualquiera de los casos, mediante el escáner yo estoy levantando esa imagen, esa fotografía,
y la estoy volcando a un archivo. Este es un escáner que se llama de cama plana, cualquiera de estos dos. Este es un escáner portátil donde uno pasa la hoja y va saliendo del otro lado. Y esta imagen o texto yo después la puedo tratar con distintos software. Por ejemplo, puedo usar algún software para modificar la imagen, mejorarla, hacer desaparecer a una persona, hacer aparecer a otra persona, qué sé yo. Yo puedo cambiar las cosas que están, pero todo eso se hace mediante software sobre ese archivo que se obtuvo mediante un escáner. Puede haber escáner de manos, que son bastante más antiguos, o puede haber montones de formas en que se introducen, que es también a través de una cámara fotográfica. Ustedes están introduciendo continuamente datos a través de cámaras fotográficas que están en su celular. ¿Sí? El celular nos brinda la posibilidad de tener una cámara fotográfica al instante. Antes teníamos que ir por cámaras, por ahí cámaras ultra pequeñas o cámaras grandes. Hoy día las cámaras profesionales subsisten. Porque, bueno, tiene otro tipo de finalidad. Pero lo más utilizado es la cámara que tienen en su celular y que tiene un montón de píxeles. ¿Qué son los píxeles? Bueno, lo vamos a ver en la próxima clase. En una clase próxima lo vemos, y si no, hay un video que les explica de perfección cómo una imagen se transforma en píxeles que están dentro de un archivo que está dentro de la computadora. ¿Sí? Pero sigamos con cómo ingresamos imágenes a través de distintos tipos de cámara. Yo, por ejemplo, estoy ahora con una cámara web. Hola, acá estoy. Esta cámara web está transmitiéndole a ustedes mi imagen. ¿Qué diferencia hay con una cámara del celular? Tiene menos calidad las cámaras web porque normalmente para transmitir nuestra imagen, para comunicarnos, no es necesaria una gran calidad. Entonces son de menor calidad normalmente que una cámara que a lo mejor está en la parte posterior del celular. Estas cámaras normalmente son las que mayor calidad tienen. En cambio, la cámara que se encuentra en el frente del celular, como se va a usar para una videoconferencia o se va a usar a lo mejor para una selfie, no tiene demasiada calidad de imagen. Siempre es menor la calidad de imagen, aunque hoy día ya vienen con tremenda calidad de imagen cualquiera de las cámaras. Otros datos que también son importantes de introducir son los sonidos. ¿Cómo introduzco los sonidos? Y los introduzco por micrófonos. O puedo también tener la generación de un texto escrito a través de mi voz que la dicto. Entonces yo voy dictándole a la computadora y esta va escribiendo lo que yo le dicto. Es un formato que tienen en cualquier procesador de texto. Cualquier procesador de texto, el de Google, cualquiera tiene la posibilidad de que ustedes le dicten a la computadora para generar un texto. Los micrófonos, este que tengo aquí, micrófono, cualquiera de los micrófonos que ustedes ven, hay algunos micrófonos que, si me permiten, bueno, no lo puedo sacar. Micrófonos de tipo profesional que tienen otro tipo de... Pero son todos micrófonos que lo que hacen es, mejor o peor, grabar nuestra voz. Y también hay placas de reconocimiento de voz. ¿Para qué se utilizan las placas de reconocimiento de voz? Para reconocer la voz humana. Esto se utiliza mucho en seguridad por ahí. Así como nuestros datos biométricos son únicos, nuestra voz también puede ser reconocida como única. Pero no solamente en seguridad, también en inteligencia artificial, en atención telefónica. Yo puedo estar hablando con una computadora sin darme cuenta. Muchos bancos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchas empresas tienen para la atención telefónica placas de reconocimiento de voz que reconocen lo que ustedes les están pidiendo, reconocen palabras claves
y de esa manera les responde la chica computada que está del otro lado. O sea, una computadora con una voz de hombre o de mujer que les está respondiendo, pero en realidad no es una persona, sino es una inteligencia artificial la que está trabajando. ¿Eso es común? Sí, es bastante común, es bastante común. Hay muchos dispositivos de voz y estos pueden estar en entrada o salida. Normalmente yo digo son entradas, pero también pueden ser salidas porque generan la voz humana. O sea, me genera la voz humana que me permite estar conversando con una computadora. Que sobre esto hay varias artículos dentro del aula y de las propuestas que les estoy haciendo de cuán lejos hemos llegado en esto de la inteligencia artificial y de que el hombre pueda conversar con una computadora, que puedan conversar las computadoras entre sí, y hasta hay un artículo de la sensibilidad que pueden tener las computadoras y cómo pueden llegar hasta la inteligencia artificial tener emociones. ¿Mm? La emisión de voz sintetizada se utiliza en muchos casos. Los sintetizadores para inteligencia artificial son muy abundantes. Se ayuda para discapacidades. Se está trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con personas que son totalmente mudas y mediante nuestra mente piensa palabras y pueden emitir palabras solamente pensándolas. Eso también hay un artículo muy interesante al que le interese la salud ayudada por la inteligencia artificial, que está ayudando en mucho a personas con discapacidades en la voz. Bueno, también salen las traductores a idiomas, eso que veíamos en alguna película de ciencia ficción. Es más, yo lo vi en alguna película de ciencia ficción cuando era chico, que hablaban en un idioma y automáticamente lo traducía y lo entendía en otro idioma. Existen, o sea, traductores de voz que a medida que va hablando uno lo va escuchando en su propio idioma. ¿Mm? Ya esos traductores existen, pero eso no quita que recomiende, por sobre todo, estudiar inglés. Y si tienen oportunidad, chino. Pero bueno, fíjense, acá hay ejemplos. ¿Saben quién es esta persona que está acá? ¿No? ¿Ninguno sabe? Sí, pero no recuerdo el nombre. Steve. Sí, sí, algo así. Ese. Es uno de los genios del siglo XX, falleció hace pocos Jobs, años. ¿Eh? Exacto. ¿Quién? No, ¿quién dijiste? ¿Job? es No, Steve Jobs. no, Hawking. Ah, Es uno de los genios más grandes del siglo XX, era una mente brillantísima, fue el descubridor de los agujeros negros, a quien le interese lo, lo aeroespacial, y quedó, eh, digamos, inhabilitado, incapacitado desde bastante joven. Hay una película que la he visto varias veces, que la están pasando por algún canal, que él cuenta su vida y quedó incapacitado a una edad temprana. No obstante, eso no le impidió escribir la cantidad de libros que escribió, ni, escuchen este dato, casarse como 3 o 4 veces. ¿Mm? O sea, nos queda esperanza para todo el mundo, ¿vieron? Un genio, realmente, y se ayudó de esa tecnología. Ahora, ¿cómo se convierte una realidad, cualquier realidad, en dato? Esto que veníamos hablando, ¿cómo hago para meter una imagen? ¿Cómo hago para guardar cualquier cosa en dato y ser un archivo? ¿Y cómo trato ese archivo? Lo está en un video que está en YouTube, y si entran al aula, al final está ese video de cómo trabajar con datos. ¿Mm? Ahora, todos son datos que fueron ingresados y se convierten en archivo. ¿Mm?
Ahora bien, al ingresar muchos de esos datos, nosotros tenemos que después sacarlos, obtenerlos. ¿Sí? Hay muchas formas de ingresar datos que van desde los códigos de barra, los códigos de proximidad, algunas otras metodologías. Pero necesitamos obtener datos. Y para obtener los datos tenemos que hablar de los periféricos de salida. Y los periféricos de salida son los que me permiten conectar la computadora para determinadas salidas que yo necesito. Por ejemplo, una salida de video, o escuchar una voz, o imprimir algo. Son salidas de datos, datos impresos, datos que están en un video, también datos en archivo que yo lo puedo llevar a otro lado, pero de esto vamos a hablar cuando veamos periféricos de almacenamiento. Poquito falta, la clase que viene. Pero vamos a ver primero los periféricos de salida. Normalmente, estos periféricos de salida, por ejemplo los videos, necesitan de una ayuda adicional. No me basta con la placa madre, el procesador y la memoria RAM. Hace muchos años, muchos, sí. ¿Por qué? Porque el video era muy pobre. Eran letras nada más. Vieron letras que aparecen. Pero a partir de que tengo que sacar imágenes, las imágenes tienen muchísimo cálculo. O sea, tienen que calcular todos los píxeles que van apareciendo en la pantalla. Son todas operaciones que llevan mucha memoria. Entonces no alcanza la memoria RAM. No alcanza el procesador. Necesito un procesador que trabaje con el video. Necesito una memoria que sea para el video. De ahí surgen las placas de video. Yo una placa de video se conecta con el procesador, se conecta con el resto del equipo a través de uno de esos slots de los cuales hablábamos, pero esa placa de video, que yo la conecto a través de un slot, hace su propio procesamiento de las imágenes y almacena los datos que va necesitando en su memoria RAM. Esto quiere decir que yo voy a tener una placa que está haciendo todo lo que tiene que ver con las demandas del video. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cómo Por no? ejemplo, un HDMI sería un dispositivo de salida, por ejemplo, para una pantalla de computadora. Ahora lo vamos a ver, pero sí, es una de las conexiones que puede tener la placa de video para conectar con el monitor. Vos fíjate que el HDMI sale de la placa de video al monitor, no a la computadora. A la computadora se conecta la placa de video. La placa de video va en uno de los slots, se inserta en uno de los slots y de esa manera se comunica con el procesador. Cuando el procesador le dice, mandame esta imagen, mandalo al profe Rivera que lo vean ahí cómo mueve las manos. El procesador se lo dice a la placa de video. La placa de video dice, qué laburo tener que estar procesando todas estas imágenes, y a través del HDMI se lo manda al monitor que me muestra a mí sonriéndoles. ¿Sí? Ese es el procedimiento que más o menos tiene, que ahora lo vamos a ver bien detallado. Pero en sí, la placa de video hace ese laburo. Y si yo quiero trabajar con un video muy pesado, y necesito una placa de video muy grosa. Y si yo soy gamer, necesito una placa de video muy grosa. ¿Por qué? Porque proceso muchas imágenes, y imágenes rápidas, y si no, resulta que tiro con una ametralladora, pero las balas van a salir chiquitas, o sea, va a salir toda cortada la imagen. Entonces, un gamer sabe que necesita una placa de video muy gruesa, digamos, grosa, como diría, para decir que tiene un buen procesador y una buena memoria.
En sonido no es tanto, porque no somos tan exquisitos para el sonido. Pero si alguien es exquisito para el sonido, no, yo quiero trabajar con el sonido, soy un compositor y quiero trabajar con el sonido, y voy a necesitar una placa de sonido. ¿Por qué voy a necesitar una placa de sonido? Porque una placa de sonido va a tener ventajas de procesamiento que me van a permitir utilizar a lo mejor un programa que una banda sinfónica la divide en 50 ondas diferentes, una para cada instrumento. Y me permite a ver cómo se escucha sin los violines, a ver cómo se escucha sin esto. Bueno, ahí estoy en una placa de sonido muy, muy importante. Ahora para lo normal, la placa de sonido, me conformo con la que viene. Y así puede haber otras aplicaciones especiales. Por ejemplo, para hacer películas, por ejemplo, a lo mejor para hacer imágenes en 3D. Hay muchísimas aplicaciones que pueden necesitar de placas adicionales. Lo más común es que después de esa placa adicional se comunique con el periférico, ¿a través de qué? De algún puerto. El caso del HDMI, como les explicaba recién, o lo más habitual que ustedes comunican otras cosas, porque para video no alcanza el HDMI, con el USB. El USB es lo más común que ustedes usan. Pero antes había un montón de otras cosas que no eran el USB, porque el USB todavía no estaba descubierto, digamos, todavía no estaba en desarrollo. Entonces, repasando, nosotros para tener un monitor viendo una buena imagen, ¿qué vamos a necesitar? Además de la computadora, una placa de video que va a estar en la computadora y el cable que los une. ¿Sí? Las placas de video tienen su propio procesador de video, antes le decíamos procesador matemático, ahora son todos matemáticos, tienen su propia memoria de video, que puede ser de 4 GB, 8 GB, 16 GB, y tienen sus propias formas de trabajo. Por ejemplo, hay muchas de estas placas que son upgradeables. ¿Qué quiere decir upgradeables? Que tienen una pequeña memoria donde se van grabando los nuevos dispositivos que van saliendo de video. ¿Por qué? Porque son placas muy caras. El otro día un alumno en la clase dijo, sí, más caras que un auto. Sí, puede ser más cara que un auto. Una placa de video buena, puede estar en $2.000, $3.000, $4.000, más también. Pero depende de lo que yo vaya a necesitar. En las notebooks, como esta que no le puedo mostrar porque es donde está, tiene su propia placa de video, pero tiene una placa de video de determinadas características que alcanza para lo que necesito. ¿Sí? O sea, las placas de video pueden costar desde $5 hasta $5.000. Depende del tipo de placa con la que yo esté trabajando. Si quiero una placa de video para hacer una película con efectos especiales, soy Spielberg, entonces bueno, necesitaría una placa de video que seguramente vale unos cuantos dólares. Entonces, toda esa diferente inversión va a depender de las utilidades que yo le esté dando. Y cuando ustedes me preguntaban hace un momento de las normas de conectividad, me hablaban del HDMI, tenemos que contarles un poquito de lo que fue allá atrás y hace tiempo. Yo atrás, allá por los años 80, había los monitores que eran blanco y negro. No eran blanco y negro, eran monocromáticos. Está mal eso, blanco y negro. Monocromáticos. Podían ser verde, que se les caen los ojos del verde que era. Podía ser naranja. Y también había lo que llamaban paper white, que era color blanco. Después salieron los color, que eran los Color Graphic Adapter, y EGA también,
que eran un poquito mejores, pero no mucho mejores. Hasta que por ahí salió el VGA. El VGA fue una norma que se impuso, porque después prácticamente fueron saliendo otros monitores, siempre en VGA, pero de mejor norma. Salieron los XGA, WXGA, y ya ahí me perdí, que son los que están en el uso actual. O sea, la norma sigue siendo la original VGA. Es decir, que yo puedo tener un monitor viejo VGA y que va a funcionar. Lo que pasa que no con la calidad de un monitor de última generación. ¿Sí? Los monitores VGA necesitan un cable que conectaba con la placa de video que tenía una salida VGA. ¿Sí? La salida VGA es la salida esa que observamos que tiene dos filas de pines y que, si lo quieren ver en el aula de computación, seguramente todos esos monitores son VGA. Y ese formato de VGA, que es este que está acá, azulcito, ¿ven? Con tres filas de pines, fue reemplazado por otros formatos. Inmediatamente que había salido la VGA, empezó a salir una norma que era DisplayPort, DP. Esta se diseñó para aquellos monitores que tuvieran mejor calidad que los que soportaba VGA. Lo que pasa es que el DVI, DisplayPort, era muy caro. Entonces los fabricantes decidieron no utilizarlo. Hasta que salió el HDMI. El HDMI tenía muchas ventajas sobre el VGA. Fíjense que el VGA, que es información analógica, tiene un máximo de 2048 por 1500 píxeles a 85 Hz. Recuerden este dato, después vamos a ver que nos sirve eso de los Hz, de los píxeles. Pero lo que pasaba fundamentalmente con la norma VGA es que no aprovecha los monitores LCD. Yo tenía un monitor nuevo, un monitor LCD, y no era aprovechado porque tenía a lo mejor un conector VGA. Entonces, cuando sale esta nueva norma, que es el HDMI, teníamos prácticamente todo lo que nos faltaba con el VGA. La información era digital, por lo tanto de mucha más alta calidad. Incorpora sonido, no teníamos que andar con otro cable más para poder trabajar. Lleva todo en un solo cable, en un solo conector, que es un cable ancho, y van saliendo, a medida que transcurre el tiempo, diferentes versiones de HDMI. Esas diferentes versiones de HDMI le van mejorando la calidad de imagen. Por ejemplo, la 1.0 trabajaba en 1920 x 1200, era muy básica y tenía un máximo de 60 Hz. Fíjense que la anterior trabajaba 85 Hz. O sea, el VGA era mejor que ese. Pero rápidamente salió la 1.2 que agregó que funcionara a 120 Hz, aunque perdiendo un poco de calidad. Después salió la 1.3 y ahí ya nos olvidábamos prácticamente porque la calidad de imagen era muchísimo mayor y disminuíamos la calidad y aumentábamos los hertz, podía ser. Y eso trabajaba en forma automática. Y además era de mucha utilidad para todo lo que tiene que ver con los monitores de nuevas generaciones, con los monitores LCD o LED. Cualquiera de ellos necesitaba de esta norma para funcionar. La norma 2.0 de HDMI ya agregó 4K, que funciona a 60 Hz, pero con muy buen resultado, y video 21.9. ¿Qué es video 21.9? El video ancho. ¿Vieron cuando trabajamos con pantalla más ancha?
Y ya el 2.1 tiene muchísimas más mejoras. Pero ¿por qué les cuento todo esto de los distintos HDMI? Porque por ahí es importante cuando ustedes compran una placa de video o compran un, un equipo de computación que tiene la placa de video incorporada o una notebook, saber qué versión de HDMI tiene. Porque si tiene una versión 1.2, yo no voy a poder tener calidad 4K, por ejemplo. No voy a poder retransmitir. No, pero yo me voy a comprar por internet, me voy a suscribir a Disney, me voy a suscribir a una empresa que me provee el servicio. Sí, pero ellos te proveen 4K. Tu computadora recibe 4K. Pero cuando lo quiera mandar al monitor, la versión de video que tiene tu computadora no le va a permitir salir 4K. ¿Sí? O sea, por eso es importante saber qué versión de HDMI tenemos. Normalmente, esto viene en las especificaciones, me sirve para saber si estoy comprando algo bueno o algo malo. Hoy ya todas vienen como mínimo 1.4 o 2.0. Pero si tengo una 2.0 o una 2.1, muchísimo mejor. ¿Mm? Y también depende del cable utilizado, porque vamos a suponer que yo tengo una 2.0, pero utilizo un cable viejo. No va a funcionar. No va. Y en el cable HDMI te dice las especificaciones de cuál es. Depende. Si se lo compras a un congoleño de la calle San Martín, lo más seguro es que el simpático te lo va a vender, pero no te va a decir, porque él no lo sabe tampoco, pero lo que pasa es que me lo cobró 500 mangos. Y bueno, ¿qué querés por 500 mangos? Ese es el problema, que a veces abaratamos y no nos damos cuenta. Normalmente, el cable que tiene la norma tendría que venir en una bolsita y arriba decir qué norma es. ¿Sí? Y arriba decir qué norma es. Es decir, cuando yo compro un cable, tendré que ver de qué norma es y también veremos el tipo de conexión que tiene. Pero el tipo de conexión ya uno ya lo tiene un poco más asumido, ¿sí? Porque puede ser que sea la conexión estándar, que es la que todos conocen, la mini o la micro. Pero el problema es ahí, que yo compro la conexión estándar y lo compro con un cable que lo pagué barato y por ahí no tiene demasiada capacidad. Pero más que nada esto lo tienen que tener en cuenta cuando el cable es muy largo, porque a veces sería antieconómico que les vendan un cable de mala calidad. Entonces, por ahí el cable cumple la norma, pero hay que ver si cumple la norma cuando es demasiado largo. O sea, un cable de 1,40, que es el normal, bárbaro. Pero cuando yo el cable, quiero un cable de 3 metros, porque quiero, como en mi caso, estoy conectando la computadora esta con este otro monitor que es donde yo los estoy viendo. Y quiero tenerlo a su vez conectado con otro, entonces tengo un pequeño lío de cables y lo tengo con HDMI muy largo y se pierde la señal. ¿Sí? Lo otro tiene que ver con el tipo de conexión. Este es el más estándar, pero si tienen un celular que tenga conectividad HDMI, fíjense que probablemente tiene o la mini o la micro. Lo más seguro que tenga la micro el celular. ¿Sí? Y si no tiene ni la mini ni la micro, hay conectores que conectan USB, que es el que tienen la mayoría, el micro USB, con un conector USB HDMI. Y es un convertor, se llama eso, porque convierte una señal en otra. ¿Mm? Acá veo los tres, el A, el C y el D. Y el E es muy especial, es para altas temperaturas, esas computadoras que utilizan en el campo. Si alguno trabaja por ahí en petróleo en el campo, va a encontrarse con otro tipo de conector HDMI para conectar a otro tipo de periféricos. ¿Mm?
En lo que respecta a HDMI 2.1, que es la última que está publicada, ya puede haber 2.2 también, tiene una serie de características entre las cuales la que yo más, las dos que más le rescato es el hecho de que es un cable Ethernet que me permite transportar una conectividad a Internet en forma directa. Cable Ethernet es que ustedes con HDMI 2.1, si tienen un monitor HDMI 2.1, con el cable pueden conectar directamente a unos módems que vienen de fibra y van a tener la conexión directa. Esa es la conectividad Ethernet. Y tiene muchas más resoluciones y frecuencias de refresco, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito nomás, que van a ver que es importante el tema de las resoluciones y las frecuencias de refresco. Todos deben haber escuchado de 4K. Fíjense que ya el 2.1 funciona a 10K. A 10K. Ah, qué bien para ver Netflix. No, por cable no te va a venir 10K, pero sí lo podés tener a lo mejor en una muy buena conexión de fibra de altísima velocidad que todavía no tenemos, o para ver con algún dispositivo de reproducción de películas. Y el tema de metadatos es que pueden venir, pasan mucha más cantidad de datos. Yo sé, una película, por ejemplo, además de la película en sí, ustedes vieron toda una serie de archivos de datos que están contenidos, como más cantidad de subtitulados, más cantidad de idiomas y algunas cuestiones así. Con respecto a los cables, el cable puede tener, según la calidad, de 19 a 29 pines. Entre 1,40 m, que es el cable tradicional, 1,50 m, y 3 metros es el habitual de uso doméstico. No hay diferencia mayor en la calidad de imagen. Si yo quiero más de 3 metros, yo tengo un cable acá que mide 4,50. Ese cable de 4,50 necesita de determinadas características. Tiene que tener blindaje y tiene que tener apantallamiento. Es decir, es un cable un poquito más duro. Si ustedes lo ven físicamente, no se los puedo mostrar, pero es un poco más duro que los cables comunes. Ahora, tengo que ver también la versión del HDMI. Ya les digo, todavía pueden haber cables HDMI 1.4 dando vueltas y yo voy a perder calidad por comprar un cable de baja calidad. Pero eso es fácilmente comprobable viéndolo. Bueno, acá un poco esto creo que ya lo habíamos visto en otro momento, como para darles una idea de la cantidad de conectores que hay, ¿sí? Todos estos son diferentes conectores, o bien que existieron, o bien que existen muchos de ellos, porque, por ejemplo, hay muchos de estos conectores que se siguen usando para, a lo mejor, un DJ o alguien que maneje distintos tipos de consolas, o alguien que está usando videos y que va transformando de videos de distintas épocas a formatos digital. Entonces, para ellos hay determinadas normas. Este, por ejemplo, es el que yo les decía, DisplayPort. Este es el VGA, pero después fíjense que están los tradicionales de componentes, que esos todavía se utilizan, pero la mayoría se ha reducido a lo que es pensé que venía otra cosa, el tipo USB, Universal Standard Bus. El USB ha reemplazado a buena parte de los existentes. Pero, ¿por qué para los monitores no hay USB? Hay USB para los monitores, existe, pero pierde mucha calidad. Si bien mantiene el sonido, pierde mucha calidad. Es por el mismo tema que no hay monitores inalámbricos. No, hay, pero se pierde mucha calidad. Entonces, las técnicas están yendo a una innovación, digamos, se están incorporando para que podamos tener en el futuro seguramente
monitores inalámbricos y seguramente habrá algún tipo de conexión USB que nos permita ver con la calidad que es debida. Vamos, ya hablamos de las placas de video, hablamos de los cables, vamos a los tipos de monitores. Los tipos de monitores arrancan desde aquellos monitores que eran más bien viejitos, los CTR, o tubo de rayos catódicos, que lo pueden ver cuando se van a inscribir en el departamento de alumnos. Después hubo unos de plasma, que es olvidable. Después los LCD, LED y DLP. Estos son los monitores que en sí hay. Estos son los viejos, de viejas tecnologías. Acá alguno de plasma, que también lo pueden ver en ciertos instrumentos, pero el CTR, dejó de existir ya. Existe en el departamento de alumnos, existe en algunos monitores muy viejos para sistemas que no requieren gran capacidad. Los de plasma, lo mismo, fueron para los primeros que había en los primeros notebooks, los primeros equipos que necesitaban tener en poco espacio un monitor, pero normalmente eran de baja calidad, había que estar enfrente para mirarlo, si uno se ponía de costado ya no lo veía, pero estos fueron suplantados por los monitores LCD. Los monitores que eran de display de cristal líquido, era como que había un pequeño píxel, un pequeño luz de color, que definía de atrás con una iluminación. Los problemas que tenían eran, por un lado, tenía una resolución que no era muy buena, no definía bien los negros puros, tenía un retardo, o sea, retardaba de tiempo. Yo tengo acá un monitor que tengo es LCD y de los primeros, y tiene un retardo de tiempo, o sea, cuando uno lo muestra, como que las imágenes no son claras, porque demora en cambiar de color. Entonces, si quiero mirar televisión, es bastante mala la imagen. Pero fueron reemplazados por los LED. Los LED, cualquiera conoce un LED, lo que es un LED, una lamparita. La lamparita es el LED. Imagínense eso muy chiquitito, muy chiquitito. Y esos LED individuales son cada píxel y va cambiando de color, ¿sí? Un LED no me va a iluminar nada, pero si pongo muchos, voy a tener gran cantidad de cambios. Y si controlo esos muchos LED para que cada uno tome un color distinto y trabaje con la placa de video, que tiene bastante trabajo, voy a tener una muy buena calidad, voy a tener más rendimiento, no se van a quemar tantos, las pantallas pueden ser muy angostas, muy planas, y es muy superior al LCD. Los LED fueron cambiando, fueron de LED, hoy día el OLED es lo más común, hay mejoras y mejoras. Yo salté directamente, me fui al DLP, que el DLP es algo parecido, pero imagínense que ese pequeño LED que mide nada, le pongo como un espejo atrás para que ilumine más. Y esos millones de espejos los pongo ahí en esa pantalla para que ustedes los tengan. Fabuloso. Pueden reproducir 1024 tonos de gris. O sea, tonos de gris no quiere decir que sean gris, sino que de cada color de rojo hay 1024 tonos de rojo. Entonces, yo tengo una definición que es tremenda, es mejor que la realidad. Y normalmente estos tipos de monitores o televisores, hoy día ya esto, vienen monitores y vienen televisores. Pero ustedes lo van a ver más en televisores, porque valen muy poca diferencia. Entonces, el que quiere tenerlo para un gamer, compra el televisor y de paso que ve televisión, tiene para monitor de su computadora. Van a ser curvos. Y ahora vamos a ver algunas imágenes que esos curvos pueden ser de distintos tipos y calidades.
Yo lo que voy a tener que ver en sí es qué tipos de monitores hay, que son estos 4 tipos que yo les dije, y después hay formatos especiales, qué sé yo. Esto es bien gamer. Esto es a lo mejor para un formato de edición de revistas, o puede llegar a ser para un shopping. Ustedes vieron los shopping, que hay unos monitores como que están invertidos y van pasando publicidad. Son monitores, no son otra cosa. O por ejemplo, que tiene un formato para meter en un rack, que después cuando veamos redes vamos a ver los racks, y utilizamos este tipo de monitores para que queden dentro del mueble sin que se vea. También hay muchos monitores táctiles. El monitor táctil no es algo nuevo, es algo que data de muchos años, pero ahora se ha abaratado y en muchos casos las aplicaciones táctiles son muy utilizadas, qué sé yo, para un lugar de turismo, para aplicaciones touch, para restaurantes se utiliza, para un cajero electrónico. Hay muchas utilidades. Pero, ¿qué es lo que necesitamos saber cuando vamos a clasificar las características de los monitores? ¿Sí? ¿Qué necesitamos saber? Pues necesitamos saber que los monitores tienen características físicas, técnicas y de calidad. Vamos por las físicas primero. Las características físicas son el tamaño de la pantalla, la proporción de la pantalla, el área útil para representar datos y el ángulo de visión. Por ejemplo, el tamaño lo vamos a medir por la diagonal. Esto se mide en todos. En una pantalla de celular también se mide por la diagonal. Entonces yo tengo la diagonal, que es lo que me va a estar midiendo la pantalla que tengo. Si es una pantalla de 5 pulgadas, 6 pulgadas. La proporción o ratio, es decir, si es cuadrado, es más alargado, o es 21:9 o 16:10. ¿Qué tipo de monitor puede ser? ¿Qué proporción o ratio tiene? Mientras más ancho sea, más panorámico es, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un monitor de 16, bueno, ahí, de 16:10 es prácticamente un monitor bastante ancho. El área útil es que no deje bordes negros. Esto es para observar principalmente en los monitores o computadoras de baja calidad. Cuando tiene espacios no útiles al costado, son de baja calidad. Entonces, ver si la área útil es el total. El ángulo de visión es cuánto me puedo torcer para llegar a mirarlo. ¿Y para qué quiero saber eso? Y si yo lo voy a poner en un salón de exposición, en un lugar de espera, voy a tratar de que tenga el mayor ángulo de visión. Quiero ponerlo en la sala de espera de un consultorio, que el que esté sentado casi a la par que el monitor también lo pueda ver. En cambio, si es para mi casa, poco más me va a importar, no quiero, yo me voy a sentar enfrente a verlo, a menos que invite a muchos amigos y armamos un tablón, pero si no me voy a sentar enfrente. Entonces no necesito tanto ángulo de visión, por lo tanto no va a ser un dato importantísimo para dedicarlo. Vamos a las técnicas, esas son las físicas, vamos a las técnicas. Las técnicas es el consumo y el blindaje. El consumo, que se mide en vatios, normalmente está dado por el gran consumo que puede tener una gran cantidad de monitores o televisores. En un solo televisor no me va a medir mucho el amperímetro. De todas maneras, fíjense que la diferencia entre un CRT y un LED es de 150 a 90 y baja mucho en el LCD. O sea, va a depender, el LCD está intermedio, baja mucho en el OLED, en los nuevos. Y va a depender también de la cantidad de consumo que tenga. El blindaje es un poco más importante según donde esté trabajando.
Si es un lugar donde hay motores funcionando, vamos a suponer un taller donde hay motores de soldadura que están funcionando o bobinas que están encendiendo cada rato, puedo tener interferencias eléctricas. Entonces ahí voy a necesitar un monitor con mayor blindaje. Entonces uno tiene que ver cuál es el blindaje para ese caso. Para todos los demás casos, el blindaje con que viene hoy por defecto un monitor no debería dar problema. ¿Qué es el blindaje? Que yo lo tengo abajo del monitor, el celular, y cuando me entra un mensaje, el monitor hace una pequeña interferencia. Eso es el blindaje. Si ustedes notan que cuando les entran los mensajes o hay señales, hace eso, es que tiene mal blindaje y por eso funciona. Es un monitor que es inadecuado. Pero bueno, tengo que verlo al momento de comprarlo, no antes. Vamos a las características más importantes. La calidad. ¿Sí? La calidad tiene que ver con cuál es, no es la calidad de que es bueno o es malo, Sony es de buena calidad, TLC de mala calidad. No. La calidad de imagen que tenga. Puede ser una marca de segunda línea y tener muy buena imagen, y puede ser de primera línea y como es la línea más barata, es, no sé, un Sony barato, no tiene tan buena imagen. Pero yo tengo que ver cómo mido la calidad para saber lo que estoy comprando. Para esto tenemos que saber que el píxel es la mínima unidad. Es puntito chiquitito. Si ustedes lo miran cerca en algún monitor viejo, van a ver cada píxel. Seguramente hoy no lo ven en un monitor nuevo. Ahora, ese píxel tiene determinados tamaños entre un píxel y otro que se llama tamaño del punto. Eso tiene que ser lo más chiquito posible. Está la luminancia, que es la luz que da, el contraste, la resolución, tiempo de respuesta, velocidad de refresco y color. Todo eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué quiere decir? Que el píxel, que es la unidad mínima representada, yo tengo que saber que tiene una cantidad de píxeles por una cantidad de píxeles, como filas por columna. Entonces, yo sé que de acá a acá hay una cantidad de píxeles, de acá a acá hay otra cantidad de píxeles. Fenómeno. Yo como eso lo tengo que saber para saber qué calidad tiene la imagen de mi monitor. ¿Depende de eso nada más? No. Depende del tamaño del píxel también. Porque si es un píxel grandote, y voy a tener algo que sea feo, que se va a ver mal. Depende también de la nitidez del píxel. Y depende del refresco del píxel. Todo eso tengo que saber. Ahora van a ver que todas esas cosas son importantes. El tamaño del punto mide cuál es el espacio entre un punto y otro. Fíjense el espacio de negro que hay entre un punto y otro. Entonces yo puedo tener un tamaño .21 o un tamaño .11 o un tamaño .09. Mientras más chiquito sea este número, mejor. Puedo ver también la luminancia. ¿Y la luminancia qué es? Y la luminancia es cuánta luz me da el monitor. Cuán claro, cuán resplandeciente es. Yo, por ejemplo, acá tengo una luminancia que está dada por la cantidad de luz que recibo. Si en lugar de eso apago, tengo una luminancia cero. Bueno, eso se mide y lo normal es entre 250 y 300. Hay que ver qué luminancia tiene el monitor o televisor que esté comprando. ¿Sí? Se mide en candelas por metro cuadrado y esa información viene. Y esa información, por ejemplo, se la va a pedir la municipalidad para habilitar, no sé, una escuela. O la municipalidad para habilitar un espacio público, un salón de fiestas. A ver qué luminancia tengo para
para ese lugar, ese espacio. O sea, lo de la luminancia medida en candelas es importante como dato adicional saberlo. También yo voy a tener otro dato que es importante, que es el contraste. El contraste es la cantidad de tonos de brillo, de gris que tienen. ¿Vieron cuando le pueden llegar a sacar totalmente el contraste a una imagen o ponérselo, que apenas se nota o que realmente tiene una gran diferencia entre los claros y los oscuros? Bueno, eso es importante saber para poder comparar un contraste con otro. A mayor coeficiente, mejor color tengo. O sea, si yo tengo 20.000 por 1, 50.000 por 1, 100.000 por 1, ¿cuál va a ser mejor? El de 100.000 por 1. Porque tiene más diferencia de contraste, es decir, 100.000 veces de contraste. ¿Sí? Ahora, lo real se mide de otra manera. Esto es dinámico real, porque depende del monitor, a veces de las especificaciones, vienen las dos. La resolución, que era lo que yo les decía, el alto por el ancho, depende de cada uno de los distintos tipos. Esto yo lo que necesito saber es cuánto por cuánto, 1024 por 768, 1280 por 800, 1440 por 900, son los distintos tipos de resolución que hay. Lo que necesito saber es que si alguien me dice, tengo una resolución de 400 por 200, no existe. Tengo una resolución de 10 millones por 50 millones, no existe. Los números lógicos están en un ancho que va de 1000 a 2000 y en un alto que puede ir de 600 a 1500, qué sé yo, 2000. Ya hay definiciones mayores todavía. La resolución medida así va a ir variando y la puedo cambiar yo también, porque ustedes presionando con el botón derecho la resolución del monitor la pueden cambiar desde el software Windows, desde el sistema operativo yo puedo modificar la resolución. Ahora, si yo pongo mucha resolución y mi monitor no lo soporta, voy a tener problemas. Voy a tener problemas porque no voy a ver bien. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que yo necesito. Entonces, también tiene que ver lo que yo necesito, el tiempo de respuesta, latencia. ¿Cuánto tarda en renovarse la luz de un píxel? ¿Para qué quiero saber eso? Y si estoy en un juego que es removido, que estoy con la ametralladora y que me van saliendo de todos lados, y el tiempo de respuesta es lerdo, lo voy a ver muy mal, porque justamente es un juego muy movido. Lo mismo si tengo una película de mucha acción. No lo voy a notar en una película que no tenga grandes movimientos, pero en una película con mucho movimiento, mientras más grande sea el monitor, más me voy a dar cuenta de ese tiempo de respuesta, que es el tiempo que tarda en aparecer cada uno de los, de refrescarse cada uno de los píxeles. ¿Sí? Que tiene que ver con la velocidad de refresco. O sea, el tiempo de latencia es cuánto tarda en venir. Y la velocidad de refresco es cada cuánto. Puede tardar nada en venir, pero ser cada mucho tiempo. También va a estar mal. ¿Y cómo? Claro, el refresco es cada cuántos te manda la señal. Mientras más alto sea, mejor. 120 hercios quiere decir que me la manda 120 veces en una unidad de tiempo. Rapidísimo. Entonces, yo a mayor cantidad de hercios, mejor calidad voy a tener de la imagen, porque más se va a ir refrescando. Ahora eso va a estar en consonancia con el tiempo de respuesta. Necesito que las dos cosas estén más o menos asociadas. En casi todos los monitores están asociadas. También el tema que está asociado es la cantidad de colores. Ustedes
siempre a través del sistema operativo, podrían modificar el color de 16 bits por el color de 24 bits o el color de 32 bits. Yo en este momento trabajo acá con color de 24 bits para que sea muy rápido y me genera 16 millones de colores. Ultra suficiente. Pero si yo a lo mejor estoy con un super monitor y haciendo un gamer o filmando una película o haciendo fotografía de altísima calidad, puedo querer trabajar en color de 32 bits que admite hasta 4.300 millones de colores. Ojo, para manejar 4.300 millones de colores voy a necesitar una placa de video mucho más grande. ¿Sí? Lo que pasa, ¿en qué difiere esto? Yo con color de 24 bits puedo hacer este video que lo estoy haciendo ahora para ustedes y no va a haber problema, porque lo van a ver en un monitor. Lo van a ver como máximo en un televisor de 60 pulgadas. ¿Qué pasa si esto lo quiero ver en una super pantalla panorámica del cine Coliseo? Se va a ver mal. Lógico, porque trabajé en color de 24 bits. Ahí necesito trabajar en 32 bits. ¿Sí? Entonces, depende de lo que yo vaya a hacer, la placa de video que necesito, el monitor que necesito y cómo voy a trabajar. ¿Sí? Es decir, que todo esto suma la calidad de imagen. El píxel, la resolución, el tamaño del punto, el contraste, la luminancia, la frecuencia de refresco, todo eso suma para poder tener una buena calidad de imagen. O sea, en resumen, ¿qué debemos saber? Los tipos de monitores, la relación que tienen con las placas de video, el tema de la conectividad, lo que les dije de VGA, HDMI, las características físicas, las características técnicas, las características de calidad. ¿Sí? ¿Y para qué quiero saber todo eso? La primera razón para saberlo es para saber elegir el que más se adapte a mis necesidades o para aconsejar a otros. Y entre nosotros, para poder aprobar el parcial. Pero bueno, eso es secundario. Lo importante es que todo esto lo tengan para poder elegir ustedes un monitor. Pero todo esto, ¿a quién se lo pregunto? ¿Al que me lo está vendiendo? Depende. Si ustedes quieren comprar un monitor de este tipo, lo más seguro es que se fijen un poquito porque este monitor debe valer a lo mejor 70, 80, 100 mil pesos. Entonces van a tener que ver, por ejemplo, a ver qué encontramos en la publicidad. Ah, es de 23 watts, quiere decir que es el ancho, pero tendría que decir por acá el formato. Ah, no lo dice, dice watts, ¿qué será? La resolución que tiene, el ángulo de visión, la cantidad de colores, trabaja con el brillo en candelas, ¿se acuerdan? Candelas por metro cuadrado. El contraste, 50.000, ¿no? Sería mejor que fuera 100.000. El tiempo de respuesta, y no tiene uno con mejor tiempo de respuesta. Funciones que tiene, el peso, bueno, el peso, no voy a hacer pesas con eso. Pero, ¿y esto dónde lo encuentro? Bueno, fíjense, esto, ¿saben de dónde lo saqué? De Mercado Libre. Puse a ver qué monitor me convenía comprar en Mercado Libre. Este apareció como el recomendado. Philips LCD, monitor de data. Y le puse características. Y fíjense acá, más vale que no las van a leer acá, pero entren a cualquier producto de Mercado Libre y fíjense que están todas las características que les acabo de mencionar. Incluso si hago una comparación, hay muchas de estas características, no saqué todo para abajo, que se comparan para saber cuál es mejor uno que otro. Entonces, si ustedes van a comprar un monitor o tienen que aconsejar a alguien comprar un monitor, qué mejor que saber leer estas características. Para eso es para lo que estamos viendo estas cosas. Lo del parcial es secundario. O sea, lo que hemos visto es
para que ustedes puedan leer y entender lo que leen, interpretar eso que leen, que les ayude a tomar una decisión. ¿Mm? Muchos alumnos por ahí me preguntan, ¿qué notebook me conviene? ¿Qué monitor me conviene? Bueno, yo lo que les estoy ayudando es que ustedes puedan leer estas cosas para poder interpretarlas y poder tomar las mejores decisiones o ayudar a otros a que las tomen. ¿Sí? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, lo que haya de nuevo, les invito a que lo conozcan en internet y si encuentran algo que valga la pena compartirlo, lo espero. Pero para muestra les comento, por ejemplo, ya vienen los monitores flexibles, vienen monitores que se pueden, teléfonos que se pueden poner como una pulsera alrededor del brazo, este tipo de monitores que se pegan directamente, monitores transparentes, enrollables. Y si ustedes me vieran ahora en una fotografía, este soy yo más o menos, tengo un monitor acá, el otro monitor acá, el otro acá, y me gustaría tener este acá. Pero esto es algo bastante, hoy ya bastante común en quien se dedique en forma masiva a esto. ¿Qué otras cosas vienen? Y vienen muchas más cosas. Una de las cosas que más está por venir es algo que seguramente ustedes escucharon nombrar. El tema del metaverso. Metaverso nomás. Es lo que hacen en algún parcial, en algún examen. Metaverso, verso, verso. No. Esto es metaverso, que es otra cosa. Quien todavía no lo vio, ponga metaverso y vea algunos videos. Hay algún video que yo les he recomendado, pero es algo sumamente interesante. Es como vamos a ver el mundo a través de unos lentes. Entonces, ¿qué vienen monitores? Que yo me voy a poner unos lentes y en realidad el monitor lo estoy viendo a través de mis lentes. Y voy moviendo las manos y voy a estar ya sincronizadamente moviendo mi monitor, en lugar de estar tocando a través del mouse o haciéndolo a través de otras cosas. Entonces, eso es lo que se llama metaverso, que es mucho más complejo y es para otro momento cuando nos toque verlo. Cuando llegamos a lo del siglo XXI, que ya estamos 22 años, pasó una cuarta parte casi, pero es lo que viene. Fíjense que en celulares, hay celulares que se doblan, estos ya los han visto, cuestan la bicoca de 200, 300 mil pesos, y hay también celulares que son ultra pequeños. ¿Sí? Este es un celular más chico del mundo. No sé cómo hacen para hablar, pero existe. También hay holografía, pero holografía y 3D. ¿Es nuevo? ¿Es nuevo esto de figuras holográficas y 3D? A ver, cuéntenme. ¿Qué opinan? ¿Es nuevo? Nadie habla. No, no es nuevo. La holografía tiene más de, yo les diría, 35 a 40 años. Y consiste en una imagen que está proyectada desde varios proyectores, valga la redundancia, y me muestra una imagen a la cual yo puedo pasar la mano y es aire que está proyectándose. Imágenes 3D. Esto yo lo vi en Disney como ya algo viejo en el año 91, 90. Que hay unas figuritas así que andan ahí y le andan explicando determinadas cosas. O sea, hace un par de años creo que alguien de un partido político hizo, creo que fue Massa, hizo la presentación en simultáneo de su campaña, mostrándose en una en real y en las otras mediante holografías. No es un proceso caro, pero no ha tenido éxito, no ha tenido aplicaciones prácticas más allá de las publicitarias y que evidentemente tampoco llaman mucho la atención. Los monitores 3D también son bastante viejos en el sentido que ya había 3D hace unos 15 años, 20 años.
Mejoraron y todo, hará unos 10 años atrás, pero primero con anteojos, después sin anteojos y prácticamente no son muy aceptados. En cine, bueno, voy a mirar en cine 3D o 4D o 5D, que son otro tipo de sensaciones. Pero como monitores no es tan nuevo, no ha tenido tanto éxito tampoco. Ya para la próxima vamos a ir viendo algo que tiene que ver con los periféricos de multimedia, con distintas aplicaciones y con algunas otras cuestiones con las cuales ya nos vamos a ir familiarizando. Por ejemplo, sonido, aplicaciones 3D, y ya vamos a entrar en lo que sería los periféricos de almacenamiento. Por la clase de hoy, suficiente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que desea hacer algún comentario? ¿Que he hablado yo y yo y yo? Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no, te escucho. Por ejemplo, se me hizo raro lo que es el cable DisplayPort que había Sí, mencionado. sí, Yo tengo un monitor que fluye a 144 Hz sí, y tiene tiempo de respuesta, creo que un ms tiene. Y sí, se me muy hace, bueno. lo que se me hizo raro es que es con cable DisplayPort Por eso y no con HDMI. El DisplayPort es un cable muy bueno. Es mejor, es mejor que los primeros HDMI que salieron. El problema que tuvo ese tipo de puerto es lo caro que salía. Entonces no lo aplicaron todos los fabricantes. No lo ponían en las computadoras, no lo pusieron en monitores. Salieron solamente monitores de muy alta calidad con ese port. Vos debes tener uno de esos monitores de alta calidad que en su momento costaban sus buenos pesos y por eso tiene ese puerto. Porque ese puerto no se podía hacer con VGA ni con los primeros HDMI. ¿Sí? Por eso es muy bueno, pero tenés el cable también. Sí, sí, claro, o sea, lo tengo conectado, me vino con el mismo cable y bueno, por eso es que al ver que es un cable más viejo que el HDMI, creo, se me hizo raro que sea con esa conectividad. Es más viejo, pero yo lo dije, si prestás atención después, si lo revés, que era más moderno incluso. O sea, recién con el último HDMI se han puesto a la altura de lo que era ese port en ese momento. Era de muy buena calidad y de altas prestaciones. Pero, ¿qué pasa? Era caro. Entonces los fabricantes dijeron, no, 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 seguimos con VGA que es más barato. Hasta que salió HDMI y empezaron a usar HDMI. No se puso de acuerdo la industria. Como en muchos casos pasó eso, que no se pongan de acuerdo y bueno, salieron distintos formatos. ¿Mm? Aclarado Sí, sí, entendí. de tu monitor, es muy buen monitor y tenés una respuesta muy buena, de muy alta Sí, calidad. sí, lo compré por eso. De muy alta calidad. Pasa que tengo una computadora preparada para los juegos, pero bueno, la compré hace varios años ya. ¿La tenés preparada o no la tenés? Yo creo que preparada para buenos juegos está. Me corre bastante juegos que son muy pesados. ¿Qué procesador Tengo, tenés? tengo un... No, no es muy bueno procesador. Tengo un 2600 de quinta generación creo que es. Mm, AMD. sí, no, pero para juegos el AMD anda muy bien. Y eso de las Sí, generaciones, quinta generación, hoy estamos en la doceava, pero claro. uno se va quedando. Esa No, pasa que computadora, lo compré hace años, sí. sí, tiene 7 años, 8 años más o menos. Pero bueno, te va a andar bien seguramente. A lo máximo No que sé si agregarle igual... memoria, un disco SSD y vamos adelante con los faroles. Sí, tengo una SSD igual y una Claro, placa video que es bastante buena igual. ahí te ayuda y debes tener una buena placa madre. Así que, Sí, más o menos. Me compré una más o menos para que ande, funcione todo correcto. correcto.
Eso es lo que siempre les digo. O sea, ustedes hoy aprendimos mucho sobre monitores, o sea, sobre cables, pero todo tiene que estar en consonancia. Yo no puedo tener un muy buen monitor y una mala placa de video, o una excelente placa de video y un monitor común. O sea, va a estar en consonancia. Y si está eso adecuado a mucha velocidad, necesitaría un buen procesador y necesitaría una buena memoria y para eso necesito, o sea, siempre hay una vida mejor, como les digo siempre, pero es más cara. O sea, los equipos van a estar en función de eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Eh? No, profe, eso era nomás. Bueno, listo entonces. Hasta acá llegó la grabación. Muchos saludos a los que la vean. Y cualquier duda, como siempre, saben que lo pueden hacer a través de WhatsApp, a través de las redes o comunicarse Ah, directamente. profe, sí tenía